puestas en la escena para Virgo. ¿Quién es de ascendente en Virgo, Sol Virgo, Luna Virgo? Recuerden que el tema de hoy es Mercurio, un mensaje de Mercurio para cada signo. Virgo, te corresponde un Mercurio que va a estar en zigzag en la casa 4. Esta Z que hace Mercurio, esto que estamos dibujando allí, va a ser la Z de retrogradación que empieza a hacer Mercurio ahora el 11 de noviembre. Pero estos días, los que vamos a transitar a partir de hoy, de hecho desde ayer 28, pero formalmente hoy 29, todos estos días que estamos transitando es lo que de manera oficial empieza a retrogradarse y empieza a devolverse con este Mercurio. Casa 4. Virgo, tal parece que la vida los está poniendo a cambiar de piso, y esto no solamente me refiero de manera física, que podría ser para algunos de ustedes, sino ascendentes en Virgo, soles en Virgo, es como estar acomodándose a una nueva situación, es estar viendo cómo acomodo mi red, mi nueva red de pensamientos, mi nueva red de vida, cómo me acomodo a las nuevas cosas que el mundo me está ofreciendo. Yo creo que ahora más que nunca el signo de Virgo, ascendentes en Virgo, están viviendo esta dualidad, ¿sí? Este genio, este Géminis y Mercurio, donde Virgo quiere algo, a Virgo le gusta mucho el orden, a Virgo le encanta que las cosas estén bien hechas, a Virgo no le gusta que le desordenen la agenda. Virgo ya tiene un plan de trabajo y quiere moverse a través de ese plan de trabajo. Esta oposición entre Urano y Mercurio en las casas 4 y 10, pues va mucho con las metas que se ha forjado y metas que viene trabajando un ascendente o un sol en Virgo ya hace tiempo, ya hace bastantes meses o quizás años. Ahora hay algo de misunderstanding, hay algo de incomodidad. Hay como algo que no le gusta a Virgo, como que este piso que ahora, en el que ahora se está soportando, se está cimentando, hay algo de cierta incomodidad. La casa 4, cuando algún planeta está retrogradando, cuando algún planeta hace un aspecto tenso con un transpersonal, como es el caso de Mercurio hoy con Urano, mismo punto que va a estar remarcando más adelante en noviembre, cuando Urano empiece su efecto de retrogradación total. Esto genera mucho desconfort, descontento, como que no me agrada esto que está pasando, y tal parece que la vida con este zigzag y en este mes de noviembre va a replantear temas de hogar, temas de vivienda, temas de esto no puede seguir así, temas donde a lo mejor se había trazado Virgo algunos pensamientos o había dicho sí, vamos a hacer esto, y es muy normal que este aspecto astrológico esté trabajando para ascendentes y soles en Virgo decir no más. Ya hay demasiada evidencia o demasiadas pruebas frente a algo que debo tomar. Muy posiblemente se estén cambiando, porque esto habla de cambios inesperados entre Mercurio y Urano, en casas tan físicas o en casas tan tangibles como lo es, por ejemplo, el piso o el terreno. Pudiera llegar a ser para algunos de ustedes Virgo, ascendente Virgo, cambiar la forma de pensar, cambiar el esquema o la estructura mental que hasta ahora han tenido como base fija o sólida en sus vidas. Aquellas frases que decíamos al inicio de yo siempre he pensado esto y nunca voy a dejar de pensar así, y yo siempre he creído que la vida es así, tal parece que ahora Mercurio y Urano en esta tensión todo el mes de noviembre van a llevar a Virgo a replantearse cosas distintas. Además que está en cuadratura, ¿no? Tengamos presente esto, que si Mercurio acaba de ingresar a Sagitario, le hace un aspecto cuadrante a muchos ascendentes en Virgo en relación también a situaciones de pareja, y esto forma un cuadrado perfecto con Urano. Entonces está como virando, es como si la vida le estuviera diciendo a Virgo, hay que cambiar algo, hay que modificar algo, esto no puede seguir así. O bien sea cambiar de forma de pensar, cambiar los planes que traía, eso es típico cuando Mercurio llega a esos finales, es un punto de final, y sobre todo por el zigzag de Escorpio a Sagitario. Entonces, de Escorpio, Mercurio lo que hizo en Escorpio fue encontrar, buscar, darse cuenta, y en Sagitario ya lo quiere llevar a cabo, quiere llevar en el proceso. Creo que es un mes y van a ser unos 15 días muy especiales para todos los ascendentes en Virgo y soles en Virgo, para estar replanteándose muchas cosas acerca del hogar, acerca de la vida misma. Por lo menos a lo que le llaman hogar o le llaman estabilidad, típico, ¿no? La casa 4 al final en psicología la tomamos mucho como la zona de confort. Obligatoriamente todos los seres humanos necesitamos una zona de confort. Eso es de ahí. Ay, sal de la zona de confort, ya, sal tú y me cuentas cómo te va.
Sí, o sea, la zona de confort es necesaria, por eso la casa 4 tiene que ver con la luna, que es la que suple las necesidades. No solamente necesitamos oxígeno ni comida, sino que también necesitamos una zona de confort. Quizás a veces se ha dado tal vez un malentendido con este tema de sal de la zona de confort. A veces no es sano porque se necesita una zona de confort. El punto es quedarse allí forever, de por vida. Pero por el contrario, la zona de confort ayuda a la estructura y ayuda al crecimiento. Entonces, es un poco delicado también, pues decirlo es fácil, hay que salir de la zona de confort, sí, decirlo es fácil, pero estar saliendo de la zona de confort genera múltiples inseguridades acerca del yo, genera estar moviendo mucho el tema de la zona de confort, no tener una zona de confort, eso genera también depresión, genera ansiedad, o sea, el ser humano también como mamíferos estamos diseñados para, si bien es cierto estar en constante cambio y tener una adaptabilidad acerca de la vida muy rápida, pero es necesaria, incluso desde el punto de vista psicológico, la zona de confort es necesaria, porque a través de esa zona de confort se van forjando los pilares que me sostienen. Sí, cuando estos pilares se tocan, pues la persona puede incluso de manera psicológica distorsionarse mucho. Entonces, a veces se le echa como muchas porras a sal de la zona de confort, es que tienes que salir de la zona de confort. Pero esto es todo un tema, o sea, tampoco es que esto se tenga que estar haciendo todo el tiempo y hay que saber cómo me voy a salir de esta zona de confort, sobre todo con Urano, en esta posición entre Urano y Mercurio. No es tampoco salir corriendo porque hay que salir de la zona de confort. Creo que a veces se dice esto. ¿Cómo les ha parecido? Les ha gustado? Les ha pasado a ustedes esto de la zona de confort? ¿Sí se los han dicho o alguna vez han tenido que salir de la zona de confort? ¿Cómo se siente cuando nos toca salir de la zona de confort? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esto de salir de la zona de confort? ¿Rico, seguro, agradable? ¿Cómo se siente esto? ¿Es fácil de hacer? ¿Es fácil de decir? Es fácil. Hacerlo es todo un trabajo, ¿no? Hacerlo es todo un rollazo. Sí, 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 sí. A ver, los leo por acá qué piensan al respecto. Muy buena enseñanza, la zona de confort, dice Sandra. Sí, yo a veces escucho otras personas que te invito a que salgas de tu zona de confort y yo me pregunto cuando escucho estos influencers y esto así, te invito a que salgas de tu zona de confort ya y ¿por qué no sales tú? Sí, sí, sal tú. No necesitas invitar a la gente a que salga de su zona de confort. Con que tú salgas está perfecto. A ver, ¿a qué voy con esto? No es que sea malo, no es que tengamos que quedarnos todo el tiempo allí. Me refiero que el ser humano y parte de la seguridad del yo es también forjar una zona de confort. O sea, la zona de confort no es mala. De la zona de confort no hay que estar saliendo todo el tiempo, ¿sabes? No, la zona de confort es cómo la voy alimentando, cómo voy alimentando y cómo voy evolucionando y transformando mi zona de confort, pero evidentemente la zona de confort da seguridad, ancla a la persona, le da otros temas. Al principio incómodo, luego la gloria, pero cuesta y mucho. Es tremendo salir de tu zona de confort, se te desmorona todo. Yo entro en pánico cuando me cambian los planes o me sacan de mi zona de confort, claro. Sí, no es agradable, no es un tema, de hecho, es fuerte cuando esto pasa, ¿no? Bueno.